Muy buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos, bienvenidas a su programa Creciendo en la Gracia. Ya estamos a través de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Muchas gracias por sintonizarte, gracias por estar a través del video en vivo, gracias a ti que me recibes en tu carro, en tu casa, a través del app y en las redes sociales. Tenemos dos redes sociales, tenemos lo que es la página de Calvary Compañerismo Cristiano, la página de Buenas Nuevas en Facebook y el canal de Calvary Compañerismo Cristiano, donde están todos estos programas, todas las series semanales que vamos transmitiendo día a día de Creciendo en Gracia y de Esenciales. Y quiero dar gracias a nuestros sponsors, Omega Insurance y Calvary Compañerismo Cristiano. Recuerda, Omega Insurance está en dos locaciones, está en el 673 de Avon Road y en el 1285 de Getwell Road. Cualquier necesidad de seguro, cualquier necesidad de seguro de casa, seguro de auto, seguro comercial, de autos comerciales, seguro de trabajo, por favor, acércate a Omega Insurance. Las cotizaciones son totalmente gratuitas y son personalizadas, de acuerdo con tu income, de acuerdo con tu presupuesto. Ve, acude o llama por teléfono para que te hagan un presupuesto de tu negocio. Y bueno, pues a lo largo de la semana hemos estado hablando acerca del Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo que está fundamentado en Jesucristo. Hablamos de que no hay otro evangelio. Hablamos también de que está fundamentado en perdón, en la gracia, en la misericordia. Este evangelio se recibe por fe, por su gracia, por su misericordia, es que recibimos el perdón de los pecados. El día de ayer estábamos hablando acerca de que el fundamento de nuestra fe es el perdón. El perdón, ¿por qué? Porque Jesús vino a perdonar nuestros pecados, Él murió por nuestros pecados, Él venció a la muerte para librarnos de la paga del pecado. Y estuvimos hablando de cómo nuestro amado Señor Jesucristo nos dijo, ¿verdad? En Mateo capítulo 6, perdónanos nuestras deudas. Cuando les enseñó a orar, ustedes orarán así y dirán, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Esto es, totalmente, Dios perdona si tú perdonas a tus deudores. Y no hay una excusa, no hay una condición, a menos que tu deudor haga esto, perdona a tus deudores para que yo pueda perdonar tus ofensas. Es algo totalmente cerrado donde no hay cabida a las excusas. Y yo sé que hay personas que te han lastimado, hay personas que te han dado mucho dolor, hay personas que han pecado contra ti, pero el llamado es a perdonar. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó en la cruz del Calvario por eso que te hicieron. Esa persona que tanto te dañó, esa persona que marcó tu vida, esa persona que te negó la oportunidad de algo a causa de su pecado, Cristo le perdonó ya en el Calvario. Si esa persona no ha venido a reconciliarse con Dios, al perdón de sus pecados, está en densa oscuridad. Está en esa oscuridad, no sabe a dónde va. Recuerda, tenemos dos familias. La familia de Dios, las personas que han sido reconciliadas con Dios, y tenemos las personas que están siendo guiadas por el príncipe de este mundo, por Satanás. Ellas están en una densa oscuridad, por lo tanto no pueden ver. ¿Por qué? Porque las tinieblas les han cegado los ojos, no saben a dónde van. Así como un día tú y yo estábamos. El Evangelio nos trae la luz, nos traslada de esas tinieblas a la luz admirable y nos podemos dar cuenta de todas estas cosas. Y hemos hablado de que Jesús ha establecido maneras de cómo poder tratar estas situaciones de pecado con tus hermanos dentro de la iglesia y también con aquellos que no están dentro de la iglesia y que han pecado contra ti. Con aquellos que han pecado contra ti, pues dejó escrito en Mateo capítulo 18 una parábola que es increíble. Es increíble porque nos ilustra perfectamente bien cómo es el perdón de Dios sin acepción de personas, quiénes son los que lo toman y lo entienden y quiénes no.
Mateo 18, versículo 23 dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Nosotros tenemos que entender que nosotros vamos a dar cuentas. Va a llegar un día en donde tú vas a presentarte y vas a dar cuentas. Dice, comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Estos 10,000 talentos es una deuda enorme, enorme, que si tú haces la cuenta en la equivalencia en dólares, es una cantidad extraordinariamente grande, muy, muy grande. Y dice, a este como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Cómo iba este hombre a pagar todo eso? Tendría que tener muchísimas vidas, o sea, no le alcanzaban los años de vida para pagar toda esta deuda. Es lo mismo, a ti y a mí no nos alcanza la vida para poder pagar la deuda que tenemos con Dios. Si esa deuda se trasladara, así como esta parábola, ¿verdad? En dinero. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Tienes que poner atención. Este siervo, aunque suplicaba, sentía que él tenía las fuerzas suficientes para poder pagar. Sin embargo, dice que el Señor, movido a misericordia por aquel siervo, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía solamente 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Pon mucha atención en esto, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Estos 100 denarios sí era posible pagarlos, comparados con la deuda que a él le había sido perdonada, ¿verdad? Ten paciencia, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue, le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Esto es una eternidad. Esto era muchas vidas. O sea, era totalmente la eternidad de este hombre. La eternidad de este hombre fue entregada a los verdugos hasta que pagase todo. No podía pagar. Necesitaba muchas vidas. Sin embargo, él no estaba arrepentido. Él solamente estaba tratando de salvar, como decimos, ¿verdad? Salvar mi pellejo, y pues ya el Señor fue movido a misericordia, ya me dejó ir, y sin embargo encuentra a alguien que le debe y tiene esta actitud no misericordiosa. Él recibió misericordia, pero fue incapaz de otorgar misericordia. Y así somos nosotros. Hemos recibido el perdón de Dios, hemos recibido su gracia, y sin embargo todavía tenemos ahí algunos archivos, ¿verdad? De cosas pendientes, relaciones rotas a causa de la falta de perdón con personas. Entonces necesitas tú evaluar esto. ¿Cuántas carpetas tienes en tu archivo de falta de perdón hacia alguien? ¿Cuántas carpetas están ahí? Tú has recibido la misericordia de Dios. Necesitas poner esos files en las manos de Dios, en el perdón. El perdón, al igual que el amor, es una decisión. ¿Y quién es el que hace posible todas estas cosas? Bueno, pues lo hace posible la gracia de Dios en tu vida, el Espíritu Santo cohabitando contigo, el Espíritu Santo que representa el amor de Dios, que representa la presencia de Dios mismo. No puede convivir con raíces de amargura, con falta de perdón. Dios es luz y ningunas tinieblas hay en él. Ningunas. No podemos tener el Espíritu Santo en nosotros y tener esos archivos, ¿verdad? O es como tener en una casa, en el sótano. Ayer hablaba de estas pequeñas celdas en donde tienes a las personas que tú consideras que te deben.
¿Y qué queremos cuando tenemos a personas en esas celdas? Bueno, las estamos acusando de todas las cosas que nos han hecho y queremos que paguen. Pero nosotros también tendríamos que pagar. Recuerda, tú también quizás estás en esa pequeña celda en el corazón de otra persona. Y también esa persona te está acusando y esa persona también quiere que tú pagues. Por eso tenemos que considerarnos mucho, tenemos que traer una y otra vez delante de Dios cuando hay heridas. Es como cuando hay una cesárea, está fresca, ¿verdad? Y te duele. Pero después de los años solamente queda la cicatriz. Así es el perdón. Está la falta, pero ya no duele. Vamos a ir a un corte y enseguida regresamos con más de Creciendo en Gracia. Quédate, por favor, estás en Buenas Nuevas. Regresando al capítulo 18 de Mateo, que estamos hablando acerca del perdón, concluye diciendo Jesús: así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonan de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. ¿Qué hará? Te entregará a los verdugos hasta que pagues lo que debes. Entonces, la falta de perdón anula toda la bondad de Dios, anula todo el perdón que Dios quiere darte, porque Él quiere que tú perdones en la medida que tú eres perdonado. En Lucas 23:34 vemos a Jesús cómo muere y cómo entrega el Espíritu perdonando. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron sus vestidos y echaron suertes. Él estaba recibiendo las injurias de todos estos soldados romanos, él estaba recibiendo estos golpes y él decía: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. En Mateo 27:50 dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Él entregó el Espíritu perdonando en esta condición de perdón, en esta condición de compasión, en esta condición de misericordia. ¿Qué te impide perdonar? Algo que se llama orgullo. Y el padre del orgullo, ¿quién es? Satanás. Entonces no dejes que esa obra de la carne, esa naturaleza pecaminosa llamada orgullo, te domine y te haga enorgullecerte en el punto de no merecen mi perdón, no voy a perdonar, voy a dejar que quiero que ellos paguen, que tengas ese deseo, el deseo de que no los perdono porque quiero que paguen, quiero justicia. Y si Dios imparte justicia, va a comenzar contigo, va a comenzar conmigo primero, antes que con aquellas personas que sin duda, yo no digo que no te han hecho daño, sin duda te han hecho daño, pero sabes, Dios al mundo amó, Jesucristo murió por el mundo, murió por todos los pecadores. Él en la cruz del Calvario firmó la libertad de todos los hombres. ¿Y qué necesitamos para tomar esa libertad? Creer, recibirlo por fe, permitir que el Espíritu Santo que habita en ti resuelva esas situaciones de falta de perdón que hay en tu vida. Primera de Juan 2:12 dice: les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados han sido perdonados por su nombre. En Mateo 12:30 habla de un pecado imperdonable. Dice: el que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. ¿Recuerdas dos familias? La familia de Dios, la familia del príncipe de la potestad del aire, el que opera en los hijos de desobediencia. ¿Por qué? Porque trabajan en contra de Dios, porque se oponen a Dios. El que no está conmigo, a mí se opone. Si no estás con Jesucristo, te estás oponiendo a Él. Y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Por eso les digo, cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, que jamás será perdonada. El que hable contra el Hijo del Hombre puede ser perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo jamás será perdonado, ya sea en este mundo o en el que vendrá. Un árbol se le identifica por su fruto. Si el árbol es bueno, su fruto es bueno. Si el árbol es malo, su fruto será malo. Es muy fácil entender la palabra de Dios. Cuando estaba yo leyendo en Facebook que una amiga puso que cuando Dios pone un punto, no pongas signos de interrogación. No hagas preguntas que quieran excusar
estas declaraciones tan contundentes de Jesucristo. Si tú no perdonas, yo no te voy a perdonar los pecados. Si tú no perdonas la deuda y tienes misericordia de esa persona que te debe, yo tampoco lo voy a hacer. Y aquí dice, y si tú has reconocido que yo soy Dios, el Espíritu Santo ha venido a tu vida y de pronto tú dices, no quiero saber nada, te volteas y comienzas a trabajar en contra de Dios y comienzas dice aquí, a no estar con Él, a oponerte, ¿verdad? Y a trabajar en contra de lo que Dios ha hecho, ese pecado no va a ser perdonable. Y es muy sencillo. El árbol, dice, se identifica por su fruto. Un árbol de manzanas que da manzanas. Un árbol de peras da peras. Pero tú no puedes decir que eres un árbol de manzanas si no das manzanas y si eres estéril y solamente das espinos. ¿Te das cuenta? La palabra de Dios es sencilla, no requiere demasiada interpretación, simplemente un árbol se identifica por su fruto. ¿Qué frutos estás dando? Un fruto de perdón, de misericordia, de considerarte cuando otros pecan contra ti, de perdón. Pedro le pregunta, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? Está hablando en el contexto de mis hermanos, hasta 70 veces 7. Una cantidad interminable. ¿Y hasta cuánto tendrás que perdonar a los incrédulos? Pues hasta una cantidad imperdonable también. ¿Por qué? Porque Jesucristo al mundo amó, porque tú eres lo más cercano que esas personas que no conocen a Dios, lo más cercano a Cristo que ellos tienen, eres tú. Necesitamos modelar perdón, necesitamos modelar misericordia. Ahora, no somos estos costalitos que usan los boxeadores, ¿verdad? Para que la gente nos golpee. Las cosas tienen un límite. Dios nos manda a amarles, nos manda a perdonarles, pero no nos manda que seamos golpeados, ¿verdad? Dice ahí, si tu enemigo, póntela una mejilla, nada más tenemos 2 mejillas, no podemos estar poniendo todo esto. También tenemos nosotros que ser prudentes en el amor, tenemos que ser prudentes en la misericordia, en la paciencia y pues no permitir que las personas te pisoteen tus perlas, ¿verdad? Dice el Señor, no des tus perlas a los cerdos porque se van a voltear en contra tuya y te van a pisotear. Tenemos que tener todo este discernimiento de moldear amor, de estar dispuestos a perdonar, de estar dispuestos a recibir a las personas a misericordia cuando no se arrepienten, especialmente aquellos que no son creyentes. Primera de Juan 5:16, hablando de este pecado imperdonable, dice, si alguno de ustedes ve que un hermano en Cristo comete un pecado que no lleva a la muerte, debe orar por él y Dios le dará vida a ese hermano. Pero hay un pecado que lleva a la muerte y no digo que se ore por quienes lo cometen. Todas las malas acciones son pecado, pero no todos los pecados llevan a la muerte. Sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlo. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo nos rodea, que el mundo que nos rodea no está controlado por el maligno. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Entonces no puede coexistir esta manera de vivir incongruente entre lo que Dios dice, entre una persona nacida de nuevo y alguien que está dominado por sus pecados. Colosenses capítulo 3 dice, vístete como escogido de Dios, santo, o sea, apartado, amado por Dios, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Dice, sopórtense unos a otros, perdónense unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, escucha, ¿cuántas quejas tienes de tus hermanos? De la manera que Cristo le perdonó, así también háganlo ustedes. ¿Cómo te perdonó Cristo? Jesucristo simplemente te perdona, borra tus pecados, te deja como una blanca lana y no se acuerda más de ello. Tú te acuerdas por tu naturaleza caída,
¿Te acuerdas? Muchas veces pues solamente como un testimonio de la bondad de Dios. Deberíamos, ¿verdad?, de acordarnos como un testimonio de la bondad de Dios, de lo mucho que Él nos ha perdonado, pero no para repasar otra vez la deuda y otra vez volver a poner a esa persona en la cárcel y reavivar raíces de amargura. Te dejo meditando en esto, vamos a un corte y ya volvemos con el Evangelio. Está fundamentado en perdón. Ya estamos de regreso, estamos hablando del perdón, el perdón con aquellas personas que no conocen a Dios, y ahora vamos a hablar del perdón con nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos esta naturaleza caída. De pronto algún hermano está pecando contra ti, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, Mateo 15 nos dice qué hacer. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Pero no hacemos esto, siempre vamos con otra persona a preguntarle, a decirle, ¿tú cómo ves? Lo primero que tenemos que hacer es orar al Señor y decirle, Señor, ¿tú cómo ves? Y aquí te dice, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. En otra versión dice, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él, hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a 1 o 2 más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo, o un renegado. Qué triste, ¿verdad? Qué triste que suceda esto. Pero la primera parte es que tú tienes que hacer esto. No vayas y se lo digas a otra persona. Ve y habla con tu hermano, aclara estas cosas y tienes que identificar el pecado. ¿En qué pecó contra ti? ¿Te mintió, hizo un chisme, murmuró de ti? Tienes que saber la falta, porque si solamente te molesta el color azul que eligió ese día de su camisa, pues entonces tienes que discernir muy bien entre lo que es un pecado y lo que te molesta a ti o lo que para ti no llega a tu estándar. Tienes que saber muy bien y identificar el pecado. Ve, ponte de acuerdo con él. Una mala actitud, quizás no te habló. Bueno, se da mucho esto de que las personas a veces se enojan y ya no te hablan, pero no tienes tú una bolita mágica para saber qué hiciste. Entonces muchas veces te acercas y dices, oye, veo que no me estás hablando, ¿te hice algo? ¿Hay algo que yo tenga que disculparme? No, nada. No seas así. Si de verdad tú estás molesto, esa es la oportunidad para que aclaren las cosas. Si alguien se acerca a ti, ten humildad y aclara las situaciones. Y en el versículo 19 de Mateo dice, otra vez les digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Te fijas en qué contexto está? Está en el contexto de ponernos de acuerdo, en el contexto de perdonarnos las faltas, en el contexto de que si hay una falta, tú reconozcas que hiciste una falta y pidas perdón. O por el contrario, ¿verdad? Si no la hiciste, que expliques, no es una falta, en mi corazón no está hacer eso. Sí se vio así, reconozco que actué mal y te hice sentir eso, pero manifestar realmente lo que está en el corazón. ¿Por qué? Porque Dios es el que ve tu corazón y sabes que probablemente tú uses de hipocresía al decir, no tengo nada y realmente tengas ahí guardado un costal. ¿Sabes qué? Eso va a afectarte a ti, va a afectar a tu familia porque estás trayendo una raíz de amargura tremenda y vas a llegar delante de Dios y te va a decir, no perdonaste, por lo tanto no puedo perdonar tus faltas. Qué tristeza sería eso, ¿verdad? Dice, donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Cuando el amor de Cristo, el sentir de Cristo está entre 2 hermanos, es posible ponerte de acuerdo. Entonces Pedro se le acerca y le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Sí, Señor, di por favor que solo 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Esa es una cantidad interminable. Si él peca contra ti, se disculpa contigo, tu corazón tiene que ser un corazón perdonador. ¿Y cómo podemos nosotros cultivar un corazón perdonador? Bueno, pues en Efesios capítulo 4, en el versículo 26 dice, no pequen al dejar que el enojo los controle.
no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Entonces, ¿te fijas? No pequen al dejar que el enojo los controle. ¿Estás enojado contra tu hermano? ¿Sabes qué? No dejas que se ponga el sol. Ve y habla con él. Hiciste esto, eso me hizo enojar mucho, me siento enojado, pecaste. O quizás nada más te sientas enojado, deja que él te explique su actitud. Dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y sí les ha garantizado que sean salvos en el día. Y así les ha garantizado que sean salvos en el día de la redención. No entristezcas al Espíritu Santo guardando todas estas mochilitas de toda la gente que te debe. Porque tú también le debes a alguien. Trátalo como te gustaría que te trataran. A todos nos gusta misericordia. Nos encanta que el Señor extienda su misericordia y su perdón hacia nosotros. Pero cuando se trata de que nosotros demos y otorguemos misericordia, ahí nos cuesta mucho trabajo. Dice, libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Líbrense. O sea, hazte a un lado. Cuando venga la amargura, no le des lugar. La furia, el enojo, las palabras ásperas, las calumnias, toda clase de mala conducta. Antes de todo esto, sean benignos unos con otros. Puedes decir, no me vio, quizás no me vio, no se fijó. Misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también nos perdonó a nosotros en Cristo. En la carta a los Hebreos, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura te estorbe y por ello muchos sean contaminados. ¿Alguien te debe? Cristo ya pagó. No pretendas tú ponerlo en la silla de los acusados y estarlo acusando y acusando y acusando. El diablo nos acusa delante de Dios de día y de noche. No necesitas más acusar tú a tu hermano. ¿Te ha hecho daño? Arréglalo directamente con Dios. Pídele al Señor su gracia, su misericordia para que tú tengas un corazón perdonador. Un día tú vas a necesitar esa gracia, un día tú vas a necesitar esa misericordia, un día alguien tiene que extender gracia hacia ti. ¿No te gustaría que te tengan sentado en el juicio acusándote? Me hizo, me dijo. ¿Sabes? El perdón es la parte de la libertad que Dios te da, más grande que cualquier otra cosa, porque el perdón la falta de perdón te mantiene esclavo del orgullo, esclavo de la ira, esclavo del enojo. Tú acomoda el lugar, quieres que Dios imparta no su justicia, tu justicia, lo que tú consideras que es justicia, y por lo tanto te pones en un nivel más alto de la autoridad de Dios mismo. Dios mandó a su Hijo. ¿Para qué? Para perdonar los pecados. Y tú y yo tenemos que considerar esa situación. Tenemos que considerar que nadie te debe, porque Cristo ya lo pagó en la cruz del Calvario. Si tú quieres estar en ese engaño, vas a afectar a tu familia, vas a afectar a los que viven contigo, porque estás llena de resentimiento, estás lleno de amargura, estás lleno de enojo. Es por eso que tienes esos ataques de furia y de enojo, porque tienes situaciones en tu corazón no resueltas. Trae todas tus relaciones rotas delante de Dios. Habrá gente que no querrá ponerse de acuerdo contigo, pero tú confiesa tu parte. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. 1 Pedro 3:18, porque Cristo murió por los pecadores una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volvieran a la vida. El que pagó por los pecados fue Jesucristo. El que murió fue Jesucristo. Tú no eres un juez, yo no soy un juez. Hay un juez eterno que es el que dará el pago a cada uno. Y nosotros entre los creyentes, muchísimo menos entre los creyentes, debemos de estarnos acusando unos a otros. Por el contrario, de la manera en que Cristo nos perdonó. Entre los incrédulos, mucho más también. ¿Por qué? Porque nosotros somos lo más cercano a Cristo que esas personas tienen. Y de tu actitud en la regeneración que Dios te está dando a través de su Espíritu, es como ellos van a ser alumbrados, que puedan decir, wow, cómo perdona, wow, cómo fue restaurada,
cómo era antes de rencorosa y de orgullosa y ahora es humilde. ¿Qué tanto te humillas delante de la mano de Dios o delante de los incrédulos, perdonándoles sus faltas, porque sabes que ellos no han sido alumbrados con la luz admirable de Jesucristo? Vamos a ver después del corte alguien que no entendió el perdón y alguien que sí lo entendió. Lo entendió porque era alguien que caminaba muy de cerca con Dios, a pesar de no tener una Biblia, a pesar de no tener una iglesia, entendió muy bien de lo que se trataba el perdón. Y vamos a ver la otra parte, que no había entendido nada acerca del perdón porque sus vidas no eran cercanas al corazón de Dios. Cuando tu vida es cercana al corazón de Dios, puedes extender perdón, puedes extender gracia, que es no darle a las personas lo que merecen. Puedes extender misericordia, que es entender que viven una vida ausente de Dios. Y aún a tus hermanos en Cristo, de la manera que Cristo te perdonó, puedes ser libre de la falta de perdón. Vamos a ir a un corte y enseguida regresamos con más de Creciendo en Gracia. Ya estamos de regreso. Vamos a ver en esta historia de Génesis capítulo 50 cómo alguien entendió el perdón y cómo alguien entendió que su historia y todo lo que había vivido tenía un propósito eterno. Y esta es la historia de José y sus hermanos. En el capítulo 50 dice: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. ¿Qué hicieron estos hermanos? Lo vendieron, ¿verdad? Le hicieron creer al papá que estaba muerto. Después de que lo vendieron como esclavo a Egipto, él llegó, ¿verdad? Lo vendieron unos ismaelitas y ellos lo vendieron en Egipto. José llegó ahí, fue acusado injustamente, fue a la cárcel, estuvo por muchos años en la cárcel. Tú sabes esa historia. Pero mira, como ellos dicen: ya se murió mi papá, quizás José nos va a aborrecer y nos dará el pago de todo el mal que hicimos. Esos hermanos sabían que tenían una deuda con José, ¿verdad? Dice: y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo. Ni siquiera van a verlo, le mandan a decir lo que el papá dijo. Así dirán a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. ¿Por qué lloró mientras hablaban? Vinieron también, después ya ahí vienen los hermanos, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por tus siervos, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Qué actitud de este hombre? ¿Cómo entendió que él no era Dios para decir a quién perdona, a quién no perdona? Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Se quitó del centro José. Se quitó del centro de decir: yo merezco que ellos se postren ante mí, yo merezco que ellos me pidan disculpas. Ya se murió mi papá, que paguen. No, ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. ¿Estás consciente de que tu historia es así? La mía es así. Todo ese mal contra ti que hubo antes de Cristo, todo ese mal contra ti que hay ahora también en Cristo, Dios lo puede encaminar para bien, para hacer lo que un día tus ojos puedan ver. Ahora pues, les dice José, no tengan miedo, yo les sustentaré a ustedes, a sus hijos. Así los consoló y les habló al corazón, extendiendo la misma misericordia que él recibió de parte de Dios, extendiendo toda la compasión que Dios había tenido de él. Y dices, ¿cómo? Pues dijo, José, ¿qué hizo? ¿Qué hizo José? Entendió que su vida había sido útil y
todo el sufrimiento que pasó para poder preservar la promesa de Dios. No tenía una Biblia, no tenía una iglesia, no tenía un pastor que le estuviera diciendo, José, ándale, José, lee tu Biblia, José. No, pero tenía una profunda relación con Dios. ¿Por qué? Porque vemos a lo largo de este relato, en la historia de José, como 2 veces dice, y Dios estaba con José. Y Dios estaba con José. ¿Por qué no escogió a Judá? ¿Por qué no escogió a cualquier otro de sus 11 hermanos? ¿Por qué no? ¿Por qué Dios escogió a José? No sé. ¿Por qué Dios te escogió a ti para sufrir tanto, para pasar por tanto dolor? No lo sé. ¿Por qué Dios me escogió a mí? Yo sí lo sé. Para ver todo el bien que ahora veo. Para que mi historia se pueda identificar con muchas historias. Ahora yo sé, como José, que todo tiene sentido, que lo que Dios ha hecho en mi vida tiene sentido, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, y que todo ese sufrimiento, todo ese dolor, tiene un propósito: hacer visible a Cristo en el mundo, que mi vida tenga gratitud por aquel que me perdonó, que yo pueda vivir agradecida cada día por lo mucho que me perdonó hace 20 años, por lo mucho que me ha perdonado durante estos 20 años en Cristo, por lo mucho que me seguirá perdonando en un futuro y por todo lo que me perdona hoy. Tenemos que ser personas reales. Tenemos que aprender a llamar nuestra dependencia de Dios una dependencia absoluta. Yo dependo de Dios de una forma absoluta. Sin Cristo no soy nadie. Regresaría al mismo bote de basura de donde Él me sacó. ¿Y sabes una cosa? Puedo entender el precio de mi perdón. Por lo tanto, cuando alguien me agravia, puedo extender misericordia, puedo extender perdón, puedo ponerlo en manos de Dios y puedo tener ese sentir de Jesucristo. ¿Hay heridas? Sí. ¿Duele? Sí. ¿Quedan cicatrices? Sí. Las marcas de Cristo. Pero es posible perdonar, es posible venir y refugiarte y entender que no hay nada que Dios no pueda perdonarte, por lo tanto no hay nada que yo pueda dejar en el archivo de la falta de perdón con alguien más. Así es de que te animo a que repases esta historia. ¿Qué diferencia, no? Los hermanos de José no habían entendido lo que significaba el perdón, pero José sí. ¿Oramos? Señor, yo te doy gracias, Padre, por lo bueno que tú eres. Líbranos del temor de los hombres. Ayúdanos, por favor, a temerte a ti. El principio de la sabiduría es el temor tuyo, Señor. Ayúdanos, por favor, a no tener encarcelado a nadie, a no tener deudas pendientes con nadie, a no anhelar que alguien pague, Señor. Por el contrario, Señor, ayúdanos a ver en nuestra historia que todo ese mal, tú lo conviertes siempre en bien. Yo te pido, Señor, por aquellas que están haciendo una decisión de perdón, a través de tu gracia, de tu misericordia y del poder de tu Espíritu Santo. Sin el poder de tu Espíritu es imposible perdonar. Señor, ayúdanos, por favor, a hacer esta decisión de perdón al entender el perdón de nuestros pecados, al entender que tú fuiste a la cruz, que tú tomaste nuestro lugar. Señor, ayúdanos a meditar profundamente estas cosas y oramos en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en esta semana del Evangelio de Jesucristo. Si te perdiste algún programa, ya sabes, estamos en el canal de YouTube de la página de Calvary Compañerismo Cristiano, en las redes sociales, Facebook en Buenas Nuevas, Facebook en Calvary Compañerismo Cristiano. Ahí están todos estos programas. Creciendo en Gracia se va a 2 horas a partir de noviembre 2, así es de que te espero de 6 a 8 de la noche y Esenciales cambia de horario, de 9 a 10 de la mañana, tiempo del centro, de 10 de la mañana a 11 de la mañana, tiempo del este. Así es de que estamos muy emocionados por lo que Dios va a hacer con esta nueva estación en Jacksonville. Buenas Nuevas va a Jacksonville, ahí te esperamos
2 anuncios más. Harvest, 31 de octubre. Estamos el 31 de octubre de 12 del día a 2 de la tarde. Trae a los niños, tenemos dulces, tenemos inflables. Vamos a pasar un lindísimo tiempo de convivencia, de compañerismo y comunión. Solo son 2 horas, así es de que no llegues tarde, por favor. Y noviembre 6, la conferencia para mujeres, Cuéntame tu historia. 3 historias de redención y un panel de testimonio. Te espero en Calvary Compañerismo Cristiano. Hay un evento en Facebook. Nos ayuda mucho si te inscribes porque sabemos qué preparar y cuánto preparar. Vamos a tener solamente un café y un póster, pero no queremos quedarnos cortas, así es de que por favor manda un mensaje de texto al 679-901-679-1085 o anótate en el evento que tenemos en nuestra página. Gracias, yo te dejo en la gratísima compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Nos vemos en una próxima edición de Creciendo en Gracia.